flores, hindi lang un dekorasyon. Kahit siya na mga flores, takeda fruta, pwede kita goza para mantener belleza. Pero sabi ba ustedes, kahit pwede comer con el cuantos mga edible flores? Ahora mga kamags, ay sabi si kita. El mga ingredientes: aceite, katuray, cebollon, ahos, seasoning powder. Prinsipya kita mga kamags. Kita-kita ko ng after del katuray si porke para hindi kada mapait o mapakla el de aton potahe. Good source este del calcium y phosphorus. El calcium tayo da mantener el ritmo del function del corazón y músculo, mientras el phosphorus ay importante function na salud del kidney. Ta contiene también este vitamin A que importante for good eyesight. So, el de aton ikasegundo recipe amo el torta de santan y bougainvillea que famoso na Southern Thailand. El mga ingredientes: flores de santan y bougainvillea, harina, pimienta, ajos, huevos, seasoning powder, aceite, cebollon, y sal. Mezcla kita con el mga ingredientes. So, tiempo ya para hacer calienta el de aton aceite. So, ahora caliente ya. Man-scoop ya kita un cuchara. Después, fry. Ahora kay golden brown niya el de aton recipe, ready to serve yan eh. Pero mga kamags ha, si Tapri, debe careful. Este potahe manada kita pwede benepisya. Kaya asegun el santan ta contiene mga importante phytochemicals kay conocido tiene antioxidative, antibacterial, gastroprotective, y manada pa. El bougainvillea ta contiene compound conocido como pinetol que ta usa para curar type 2 diabetes. It's my favorite moment mga kamags, el tikiman time. My gosh mga kamags, bien sabroso. Hindi yun tan-expect kay ansi nagali el sabor de este mga flores de aton, no? Pwede gali as mga special potahe. Hindi lang importante na de aton alrededor er mga flores kay tadale hermosura. Sino? Tasirbi tamin este como comida del mga insekto, mga animal, y syempre, kita mga gente. Sita pwede comer con el mga flores, aba! Pero también con este usa para curar con el de aton mga enfermedad que tiene buen beneficio para na de aton mga cuerpo. El aroma y belleza del mga flores hindi lang tadale feliz ka naton. Este daw según un remedio por miles de años. Tiene también daw este medicinal secreto que ahora ay sabi kita. Una na de aton lista, el papaya flower, que tiene mujer y hombre hembra. Según el flores del papaya ta usa para curar jaundice, que quiere decir el yellowish pigmentation del pellejo y otro pa del mucous membranes por causa del hyperbilirubinemia. Segundo, carnations o clove pink. Conocido también este como Dianthus chiropilus, que ta acecha. Tiene este dulce olor y ta expresa amor y fascinamiento. Ta ayuda según este alivia con el stress y nervios. Ta menora también menor depresión y cansancio. Tan improve también el blood circulation y taman enhance metabolism. Tercer, el chrysanthemum. Ta usa para curar blood pressure, calentura,
dolor de cabeza y pecho. Si mezcla kita con este na otro herb, como na azafrán, to puede según curar prostate cancer. Como bebida, cresantemo es muy popular como un cha de verano na Southern China. Y por último, graveyard flower o calachuchi. Tayo da cura summer-related problems como el heat stroke, kaya ta sirve este como cooling tip para prevenir suceso. Y también diarrhea. Según, si mezcla kita con este con aceite de coco, tamenura el arthritis, rayuma, y la sauna pellejo de gente. Let us be thankful naman na benepisyo del mga flores, mga kamags. So, ahora, syempre, kita mga-diferente syempre, kaya hindi lang tadale bonito flores, kaya hindi lang tadale belleza na di aton vicinidad. También, goza ko ng mga buen benepisyo, kaya ay adkiri kita. Taba con FB user Angelo Enriquez. Hola Mag-TV, pabor man grit na todo Crimsons de Wemsu kay cerca también el enrollment. Largo pila yatamen, pero enjoy. Yan experience naman nyo kay largo gayot el pila, pero dapat patience lang gayot mga kamags. Haha, hashtag more fun in Wimsu. Proud Ayaleñas here. God bless na Wensi y 4A family. Love you, Lim, Enriquez y Flores family. More power na Dios to the show. Taba también con FB user Limuel Minsky. Hola, kamags! Bien bonito gayot Dios to the show. Mangrit lang iyon ng Minds Kids trademark y nalapas Dota Gamers. God bless! Yan type también na di aton Facebook page si Lennox Yuhi Rizalde. Buenos dias mga kamags! Mangrit lang iyo di amon section 8 Lennox Emerald Alina Don Pablo Lorenzo Memorial High School. Kanda Omar Fami, Alwin y Raul Flores. Gracias Mag-TV y God bless! Taba con FB user Riza Memarion. Hola, kamags! Bien bonito man gayot de ustedes programa. Ojalá pero ustedes visita aquí na de amon lugar. Well, el pregunta Riza, onde ba gayot el de ustedes lugar? Kaya lang yung man-greet di mo yung mag-amigo. More power y God bless you, Mag-TV. Love, love, love! Mwah! Siyempre, yan post también si Unana Sabaani. Wow! Kaya también nyo chene farm para pwede también siyempre mga-delicioso tomates. Hola na host del Mag TV. Bien bali gayot dito yung outfit. Haha, char! Joke-joke din pag may time. Pabor man greet para komigo El Sabaanis family, Majid's family, y también na din yung mga classmates na 3 Saturn na Zamboanga National High School West. Miss you so much, guys. Heart, heart. Thanks. Hashtag Ensabaani. En orabera también na mga Kenya celebra esta semana el Dila Cumpleaños. Happy, happy birthday to my inaanak, baby Nathan Nemil. More blessings to come. Michelle Redoble? Michelle Nemil? Oops, miswa. Happy, happy, happy birthday. Ikon Aliza Catherine Empleo. Y syempre, happy birthday kay Diamay Ariz Amerin, kenta celebra el di suyo cumpleaños este día. El otro flores tan layong itamuria. Pero cada día, tiene otro magonuevo flores, el taabri y ta prospera. Como ya lang na vida, nakara despedida o goodbye, tiene nuevo hello. So always smile mga kamags because the earth loves in flowers. Para na Diyos taras magaswestyon, komento y greetings man post lang na facebook.com/magtv diaton este or pwede ustedes visita na i1tv.com.ph or na YouTube para na mag-missed episode. Siyempre, este dia kaya lang yun di gracias con Kate of Connecticut Salon and Spa and siyempre na Pink Berry for my outfit today. Hasta na mag-Domingo que viene mga kamags, donde babaan mo ay mas otro aquí lang na ABS-CBN TV3. Dios te bendiga a todos. Este el Mag TV, diaton este tatak lokal, tatak regional. Necesita takin ng Mag TV, manhunto kita.